Un pequeño resumen antes de iniciar la capacitación. Bueno, GTI es una empresa fintech que se dedica a desarrollar sistemas financieros tecnológicos con el fin de brindarle soluciones a todos los contribuyentes, independientemente de la actividad económica a la cual se dedican. Tenemos dos ramas grandes, la parte de facturación electrónica y por otro lado tenemos cobranza en línea. De estas dos ramas grandes se separan nuestros servicios, que tenemos cuatro servicios principales. De parte de la cobranza en línea, que lo que hacemos es enlaces con bancos, tenemos GTI Pagos, que GTI Pagos lo que hacemos directamente es realizar esa conexión bancaria. ¿Cómo funciona? Bueno, supongamos que yo tengo una escuela, un colegio, y yo quiero que los papás de mis estudiantes puedan pagar la mensualidad o anualidad por medio de la página de un banco. De esta forma se acerca a GTI, GTI hace el respectivo enlace y en este caso ya quedaría el convenio listo. Adicional de tener ese convenio, nosotros les brindamos una página donde pueden revisar a diario cuántos son los pagos que han recibido. Después tenemos lo que es la plataforma que pago, que nace de la necesidad de centralizar los pagos, donde nos va a permitir realizar los pagos de varios servicios. Podemos pagar luz, agua, teléfono, universidades, municipalidades, entre algunos otros adicionales que nos permiten disminuir o centralizar todos los pagos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Que a veces tenemos un pago por un lado y otro pago por otro lado y eso pues nos genera una ampliación de todos los datos que es más sencillo pues en este caso poder centralizarlos en una única aplicación. De parte de factura electrónica tenemos los dos servicios principales, el de facturación, ¿verdad? Que es el medio por el cual ustedes emiten las facturas y quede claro que es el tema que vamos a visualizar en el día de hoy. Para entrar de lleno con el tema de la declaración del impuesto al valor agregado y quede claro, vamos a hablar del crédito fiscal. Hablaremos del crédito fiscal recordando que la declaración del impuesto al valor agregado la presentamos de forma mensual a más tardar el 15º día natural de cada mes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que yo todos los 15 debo de presentar la declaración del IVA donde debo reportar todo el impuesto que he cobrado. Y adicional de presentar y reportarlo, también tengo que pagar, porque recordemos que nosotros prácticamente somos recaudadores del impuesto. Entonces, a más tardar, tenemos tiempo el 15 de cada mes de reportar las operaciones del mes anterior. ¿Cómo sabemos o cómo podemos determinar cuánto es el impuesto que debemos de pagar? Para determinar el impuesto que debemos de pagar, debemos tomar el débito fiscal, que es el impuesto que cobramos en las operaciones que realizamos, y a esto le vamos a restar el crédito fiscal. El débito fiscal es muy sencillo, ¿por qué? Porque si yo cobro normalmente 100 colones por mi servicio,
a partir de que la ley del impuesto al valor agregado empezó a regir, voy a cobrar 113. Esos 13 colones de más es mi débito fiscal, que yo lo que debo hacer es irlo guardando como en una bolsita por aparte. Cuando ya tengo toda la información, entonces yo voy, lo declaro y lo pago. Sin embargo, la ley dice que puedo tener un crédito fiscal que lo puedo deducir, ¿verdad? Del impuesto que yo he cobrado para poder pagar menos impuesto. ¿Por qué? Porque si yo ya con compras también he pagado IVA, entonces es de ahí de donde se crea la relación. Con el crédito fiscal es muy importante reconocer que existen ciertas limitaciones, restricciones y datos que debemos de tener claros para poder saber qué nos podemos acreditar y qué no. De esta forma, en la capacitación nos vamos a enfocar más que todo en el crédito fiscal, luego de cómo hacer el borrador, ¿verdad? Pero para poder comprender muchos datos, vamos a enfocarnos en el crédito fiscal. Ya con esto, ¿verdad? Conociendo esto, simplemente lo que hago es que tomo el débito fiscal, que es todo el impuesto que he cobrado, le el resto el crédito fiscal y me indica cuánto impuesto debo de pagar. En el artículo número 21 de la ley 9635 se establece la regla general del crédito fiscal, la cual indica que solo da derecho al crédito fiscal el impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en la realización de operaciones sujetas y no exentas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, prácticamente la regla general indica que yo solamente tengo derecho al crédito fiscal cuando yo cobro con IVA. Si yo no cobro IVA, entonces yo no voy a tener derecho al crédito fiscal. Eso es lo que me dice la regla general. Sin embargo, en este mismo artículo 21 existen varias operaciones que se establecen, la cual nos dan derecho al crédito fiscal. ¿Cuáles serían esas operaciones? Las operaciones que realizamos con instituciones del Estado, operaciones que realizamos con entes privados que por disposición en alguna ley especial gocen de exención, y la adquisición de bienes y servicios utilizados para la exportación. ¿Cómo funcionan estos? Bueno, resulta, por ejemplo, para darles la idea, tengo 5 clientes, a 4 yo les cobro impuesto y a uno no le cobro IVA porque está o pertenece al régimen de zonas francas. Resulta que el régimen de zonas francas tiene una ley especial donde les exonera del pago del impuesto. Entonces, este entraría en el segundo punto, entes privados que gocen de algún tipo de exención por ley especial. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo no le cobre impuesto a este régimen de zonas francas, esas operaciones que yo les brindo a ellos me dan derecho al crédito fiscal, aunque yo no les cobre el IVA. ¿Okay? Entonces, estos son puntos que sí tenemos que conocer, ¿verdad? Para poder generar un cálculo correcto en la declaración e inclusive para poder categorizar en el sistema. Son datos que todos tenemos que tener en claro cuándo un cliente me da derecho al crédito y cuándo no. El crédito fiscal también tiene ciertas limitaciones que debemos conocer.
Entre ellos, la compra de bienes y servicios que no estén vinculados a mi actividad económica. Esta es como clara, ¿verdad? Yo solamente puedo deducirme lo que esté completamente relacionado a mi actividad económica. Yo no puedo deducirme algo que no corresponda. No puedo deducir lo que son gastos personales, sino que solamente voy a deducirme aquello que esté completamente relacionado a mi actividad económica. Otra limitación es el impuesto que se paga en una tarifa mayor a la que se vende. De esa vamos a dar un ejemplo un poquito más adelante. La compra de bienes y servicios que no estén respaldados con un comprobante tampoco nos dan derecho al crédito fiscal. Siempre debe de existir o una factura electrónica o una factura papel en un caso muy específico para poder respaldar esta compra y con ello el crédito fiscal. Y la última limitación es la compra de bienes y servicios exentos y no sujetos. Esta también es muy sencilla. ¿Por qué? Porque si yo no pago impuesto, ¿qué me voy a acreditar? Si recordemos que el crédito fiscal es el impuesto que pagamos. Este punto sí es muy importante también recordarlo y tenerlo presente. El crédito fiscal es el impuesto que pagamos. Entonces, lo primero que tengo que recordar es que si yo no pago IVA, pues nada tengo que acreditarme. Y segundo, que lo que me da derecho al crédito es el IVA pagado. No es el monto total de la compra, ¿verdad? Sino es únicamente el IVA. Ese es el crédito fiscal. Esos son los puntos importantes que tenemos que recordar. En el artículo número 19 de la ley 9635 se establecen ciertas restricciones del crédito fiscal. Las restricciones son ciertas operaciones donde sí se paga impuesto, pero no nos da derecho al crédito. ¿Cuáles son esas operaciones? Los servicios de desplazamiento, viajes, hotelería, alimentación, bebidas. Todo esto no nos da derecho al crédito fiscal. ¿Cómo funciona esta restricción? Y aquí hay que tener mucha conciencia sobre este punto. ¿Cómo funciona? Supongamos que yo soy abogado. Soy abogado, brindo servicios en, en mi local, ¿verdad? Donde tengo el bufete y demás. Y voy a invitar a un cliente a un almuerzo de negocios. Es un almuerzo de negocios. Hasta aquí todo va bien y decimos, ok, perfecto, sí, me parece que sí puede ser un gasto, que sí puede ser un, que puede ser gasto para deducirlo. Sin embargo, en la ley 9635 se establece que no me da derecho al crédito fiscal. Entonces, aunque yo pague IVA en esa factura, ese impuesto que pagué, yo no me lo puedo deducir. ¿Okay? Pero sí es importante que ese almuerzo, como es un almuerzo de negocios, pues sí me va a funcionar para la renta. O sea, tanto el impuesto como el monto que estoy pagando. Ese es el detalle que tenemos que valorar.
Otra de las restricciones son las joyas, alhajas, piedras preciosas, a menos que yo me dedique a venderlas o alquilarlas. Y textual en la ley indica, ¿verdad?, que los vehículos sin placa especial solamente se acreditan el 50% en la adquisición de esos vehículos. Es importante que reconozcamos más que todos los de servicios de desplazamientos, viajes, hotelería, alimentación, porque es en la que más resulta que tenemos dudas en ocasiones, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar que estas operaciones pues no nos dan derecho al crédito. Ya conociendo un poquito qué es el crédito fiscal, cuáles son sus limitaciones, sus restricciones, vamos a darle fuerza en este caso a estos escenarios que vemos por acá. Estos escenarios nos van a determinar cómo voy a tomar yo el impuesto que he estado pagando. ¿Cómo lo puedo tomar? Si me da derecho al crédito o no, conociendo todas las limitaciones y restricciones. El escenario número 1 es el escenario más sencillo. ¿Por qué? Porque el escenario número 1 dice, si yo vendo al 13%, que es la tarifa más alta del IVA, vendo al 13%, todo lo que yo compre va a estar en esa misma tarifa o en una tarifa menor, porque yo estoy vendiendo en la tarifa más alta. Como yo vendo en la tarifa más alta, tengo derecho al 100% del crédito, siempre y cuando, ¿verdad?, conozca mis restricciones, limitaciones y no las aplique. Eso quiere decir que en la fórmula que vimos al inicio, ¿verdad?, yo iba a tomar todo el impuesto que he cobrado y simplemente le resto todo el impuesto que esté relacionado a mi actividad económica y eso me va a indicar cuánto es el IVA que debo de pagar al Estado mes a mes. ¿Okay? Por eso es tan sencilla este primer escenario, más cuando se tiene solamente una actividad económica, es muchísimo más sencillo. El segundo escenario es si vendo exento a nivel nacional. Recordemos lo que dice la regla general. La regla general decía que solamente tengo derecho al crédito fiscal cuando cobro impuesto. Si vendo exento, eso quiere decir que yo no cobro IVA. De esta forma, según el escenario número 2, no tengo derecho al crédito fiscal. ¿Por qué? Porque no me lo puedo deducir si yo no estoy cobrando impuesto. Todo el IVA que yo pagué, mis facturas, lo debo de trasladar al gasto o al costo. Si lo traslado al gasto o al costo, es decisión mía. Trasladarlo al gasto es trasladarlo un gasto deducible para presentarlo en la renta y trasladarlo al costo es aumentarle el precio a mi producto o servicio. Entonces, esas serían prácticamente las dos opciones que tenemos, ¿verdad? Cuando vendemos exento, y ahí doy respuesta a la consulta que estaba anteriormente en el chat. El escenario número 3 es si se vende con una tarifa reducida. Cuando yo vendo con una tarifa reducida, esto se relaciona a la limitación que habíamos visto al inicio. La limitación decía que yo no me puedo acreditar el impuesto pagado que sea mayor, ¿verdad?, a la tarifa con la que yo vendo. Eso es lo que decía la limitación. El escenario número 3 dice, si yo vendo con una tarifa reducida y compro con una tarifa mayor, se tiene derecho al crédito fiscal en la porción del débito. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, por ejemplo, que si yo vendo al 4% y yo compro al 13%, de ese 13% que pagué, únicamente me puedo deducir un 4%.
¿Y qué hago con el restante? El restante lo voy a trasladar al gasto para la renta o lo aumento en el costo. Que esas serían las dos opciones. Y el que es un poquitito más complejo es el escenario número 4. El escenario número 4 es cuando tenemos tanto ventas grabadas como ventas exentas. Y además de tener ventas grabadas y ventas exentas, nuestras compras yo no las puedo identificar cuáles son para mis ventas sin impuesto y cuáles son para mis ventas con IVA. De esta forma voy a tener que utilizar la proporcionalidad o prorata. Para que tengamos un ejemplo de quién utiliza proporcionalidad. Supongamos que yo tengo casas de alquiler. Yo tengo 5 casas de alquiler. 3 de esas casas yo no cobro impuesto en el alquiler porque son menores al 1.5 salario base, el monto del alquiler. Entonces yo no cobro IVA. Pero resulta que las otras 2 si son de un monto mayor, entonces con estas sí cobro impuesto. Y ya teniendo claro, ¿verdad?, el escenario, a 3 casas no les cobro impuesto, a 2 sí les cobro IVA. Voy a hacer una remodelación de todas las casas. Fui y compré materiales, pero yo no le dije, mira, dame materiales para las 3 casas a las que no les cobro IVA en una factura y por aparte a las otras 2 que sí. ¿Por qué no hago esto? Bueno, porque tal vez si compro todo en conjunto, pues puede ser que sea más conveniente por los precios y demás. Entonces yo no lo separo, sino que compro todo en un conjunto. Y cuando yo voy a deducirme el impuesto, yo no puedo determinar así, mira, esta cantidad de material, esto lo usamos, este impuesto es para acá, sino que está todo revuelto. Pues ahí es donde debo de utilizar la proporcionalidad. Para poder calcular mi proporcionalidad existe una fórmula, que es la que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, que establece que vamos a tomar el total de operaciones grabadas, lo vamos a dividir entre el total de operaciones y esto lo multiplicamos por 100. ¿Cómo sería en el caso de las casas? El total de operaciones grabadas serían los ingresos por los alquileres de las 2 casas en las que cobro impuesto. Luego lo divido entre los ingresos de las 5 casas y lo multiplico por 100. Y esto me va a indicar el porcentaje de proporcionalidad que debemos utilizar. Los supermercados deben utilizar prorata, nos consultan. Los supermercados es uno de los ejemplos que venden con todas las tarifas, ¿verdad? Si en efecto venden productos exentos, venden productos al 1, al 2, al 4, entonces sí deberían de utilizar proporcionalidad. Es importante que la proporcionalidad se calcula con las operaciones de un año completo. Entonces, ¿cuáles operaciones tendría que tomar yo para poder calcular la proporcionalidad de este año 2021? Las operaciones del 2020. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Sacar un reporte de mis facturas. Si ustedes han estado facturando con nosotros, existen reportes en factura electrónica que nos permiten separar las ventas por tarifas. Entonces voy a tener que sacar todas las que tienen IVA y las que no tienen IVA y así sacar este porcentaje de proporcionalidad. ¿Okay? Lo que sí es importante es reconocer, ¿verdad?, que la prorata únicamente lo utilizan aquellos que están en el escenario número 4 y que debemos de tener en claro bien en qué escenario estamos cada uno de nosotros para poder identificar cuál es mi proceso a realizar.
Vamos a hablar un poquito del proceso de aceptación de facturas, recordándoles cómo está el día de hoy ese proceso. Cuando empieza la obligatoriedad de la factura electrónica, se establece que se deben aceptar facturas para poder deducirla tanto de lo que es la renta como lo que es el IVA. Y se establece en la resolución 48, que es la que estaba vigente en ese momento, se establece que se tiene un máximo de 8 días para aceptar las facturas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Hacienda viene y dice, bueno, tienen 8 días para aceptar las facturas. Y los contribuyentes dijeron, no, hombre, 8 días es muy poquito tiempo. ¿Cómo yo voy a aceptar un montón de facturas que tengo en 8 días? De esta forma, en el 2019, Hacienda publica un nuevo decreto ampliando el tiempo que se tiene para la aceptación, y el tiempo que se brinda es del mes de la transacción más 8 días hábiles. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las facturas del mes de febrero, por ejemplo, se tenían los primeros 8 días hábiles para aceptarlos. De esta forma, para ser incluidos en la declaración del IVA, ¿verdad? Sin embargo, en el 2020, el 20 de febrero específicamente, se publica un nuevo decreto modificando este proceso de aceptación. ¿Cómo se modifica? Bueno, se establece un decreto con 3 puntos que vamos a ver. El punto número 1, lo que establecía, o lo que establece es que si recibimos facturas sin beneficio fiscal, nosotros decidimos si aceptamos o no esas facturas. Cuando recibimos facturas sin beneficio fiscal. Resulta que Hacienda publica este decreto, muchos leyeron el punto 1 nada más y dijeron, qué dicha, Hacienda eliminó el proceso de aceptación, ya no tengo que realizarlo, era un proceso tedioso, un proceso largo, que hay un montón de cosas y comentarios adicionales que podemos haber observado relacionados a la aceptación. Pero resulta que este decreto tenía un par de puntos más. El decreto también establecía en el punto número 2 que si se reciben facturas con beneficio fiscal, esas facturas sí se deben de aceptar de forma obligatoria. ¿Y cuáles son los beneficios fiscales más comunes? Facturas exentas, facturas exoneradas, facturas con tarifas reducidas. Estas son beneficios fiscales que podemos tener. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que Hacienda no eliminó el proceso de aceptación, sino que simplemente lo modificó. ¿Cómo lo modifica? Lo modifica diciendo, bueno, esto, si ustedes reciben facturas al 13%, ustedes deciden si las aceptan o no. Pero si ustedes reciben facturas con cualquier otra tarifa, esas sí las tienen que aceptar. Y el punto número 3 establece, si se reciben documentos que no son gastos deducibles, de forma obligatoria se deben de rechazar. Entonces, vean que aquí cambia un poquito, ¿verdad? Toda la perspectiva que teníamos antes. No es simplemente que yo no acepto las facturas, sino que yo tengo la opción de que las facturas que están al 13%, yo voy a decidir si las acepto o no. Y si yo no las acepto, no les aplico ninguna acción. En este caso, Hacienda daría por un hecho, después del mes de la transacción y 8 días hábiles del mes siguiente, que esta factura fue aceptada.
pero las facturas con tarifas diferentes, yo sí las debo de aceptar. Ahora, mi recomendación, y más para ustedes que utilizan Quede Claro. El Quede Claro toma la información de las facturas. Entonces, ¿qué voy a necesitar yo? Yo voy a necesitar tener mis facturas en el sistema. Yo no puedo simplemente dejar de aceptarlas. Entonces, mi recomendación es que sigamos aceptando con regularidad. Esa sería mi recomendación. Para aceptar facturas está el correo que se muestra en la filmina en la parte inferior. recepción@facturaelectronica.cr. Tenemos este correo electrónico principal para aceptar facturas. Cuando recibimos la factura, la reenviamos a este correo y lo que hace este correo electrónico es leer ese documento. Entonces lee el archivo y dice, ok, esta factura está a nombre de Susan y por este motivo esta factura la va a cargar en el sistema, ¿verdad? Y carga ya el documento correspondiente. Hasta ahí, pues perfecto, nada más reenviar la factura. Cuando reenviamos la factura, pues vamos a ingresar al sistema de factura electrónica. Iniciamos sesión. Y nos dirigimos al menú de aceptación. Aceptación de documentos. Buscamos la factura donde dice fecha desde con la fecha de emisión de ese documento, el día en que hicimos la compra. Ya vamos a encontrar la factura. La seleccionamos y seleccionamos si la vamos a aceptar parcial o rechazar. Supongamos que todo está bien y la vamos a aceptar. Hasta aquí probablemente todos conozcamos el proceso. Todos sabemos qué hacer hasta este punto. Pero resulta que en la parte superior viene una opción que dice categorizar IVA opcional. Es opcional porque Hacienda no lo va a solicitar de forma obligatoria. Simplemente está ahí porque en uno de los documentos de Hacienda se establecía que en algún momento se iba a solicitar y luego se publicó el decreto del 20 de febrero cambiando toda la forma de aceptación, entonces ya no se utiliza. Sin embargo, esta categorización no sirve para la parte de el Quede Claro. Yo recomiendo categorizar para aquellos que tienen varias actividades económicas y que con todas las actividades económicas tienen gastos relacionados. En ese caso, yo sí recomiendo utilizar la categorización. Si solamente utilizo una actividad económica, no es necesario. ¿Cómo funciona? Bueno, la actividad económica, lo que vamos a hacer es indicar a cuál de mis actividades económicas se relaciona a ese gasto. Entonces yo digo, bueno, esa era de la compra de, por ejemplo, de lo que es el material para las casas de alquiler. Entonces selecciono la actividad que corresponde. O es para el profesor por cuenta propia y según las actividades que tenemos. Y debajo tenemos la condición del impuesto. La condición del impuesto la vamos a utilizar en relación
a los 4 escenarios que vimos hace un minuto. Genera crédito IVA es cuando estoy en el escenario número 1. Vendo todo al 13%. Genera crédito parcial cuando estoy en el escenario número 3. Vendo con una tarifa reducida. Bienes de capital es cuando adquirimos un activo fijo. Gasto corriente lo utilizamos en dos formas. Uno, cuando yo vendo sin IVA, cuando yo estoy en el escenario número 2, o cuando yo compro algo sin IVA. Por ejemplo, la gasolina. La gasolina no tiene impuesto. Entonces, la gasolina me va a servir, es un gasto que me va a servir para deducirme el monto en la renta, pero no me puedo deducir el impuesto porque no he pagado impuestos sobre la gasolina. Entonces, es un gasto corriente que no me genera crédito fiscal. Y la proporcionalidad lo utilizan aquellos que están en el escenario número 4. Yo voy a elegir que estoy en el escenario número 1, le doy clic en aplicar, vean que acá se aplica como corresponde. Y damos clic en aceptar. Hasta que le damos clic en ese segundo aceptar, le estamos diciendo a Hacienda que eso es un gasto deducible para nosotros. ¿Okay? Algunos de ustedes dirán, mira, es que a mí me dijeron otro correo para hacer la aceptación de facturas. Si ustedes utilizan la aceptación automática, consta de estos dos correos, aceptar @facturaelectronica.cr y rechazar @facturaelectronica.cr, no se preocupen, también son válidos. Lo único que no nos permite hacer el correo de aceptar y rechazar es la categorización, pero recordemos que la categorización es únicamente para aquellos que tienen varias actividades económicas, entonces no es estrictamente necesario. Consultas sobre lo que hemos visto, tanto de la teoría como en la parte de aceptación. Bueno, ¿qué pasa si por error rechazo una factura? Si por error rechazo una factura, yo tengo la posibilidad de modificar ese estado dentro del rango de tiempo, ¿verdad? Entonces yo ya la rechacé, yo puedo ingresar al sistema y modificarle el estado y decirle que yo sí la voy a aceptar, que por error la rechacé. Con eso no hay ningún inconveniente. Dice, ¿qué pasa si no se rechazan las facturas? Bueno, yo estaría incumpliendo con una de mis responsabilidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo no la rechazo? Bueno, si esa factura está el 13, tengo un pequeño inconveniente, porque Hacienda, recordemos que las facturas que estaban al 13 daban por un hecho que estaban aceptadas. Entonces puede ser que yo esté diciendo que estoy aceptando algo que no es un gasto y que esto pueda generarme problemas tributarios, que Hacienda pueda llegar a decirme, mira, usted ha estado aceptando facturas que no corresponden. ¿Por qué? Por el simple hecho de no aceptar. Por eso es que es tan importante el rechazo con este cambio que hizo Hacienda. ¿Cómo funcionan las notas de débito? Bueno, las notas de débito lo que hacen es aumentar el monto de las facturas. Entonces, igual en el que declaro, lo que va a hacer el sistema es aumentar el monto. Igual, el sistema sabe cómo funciona este documento, ¿verdad? Y prácticamente lo que hace es eso, aumentar el monto de la factura.
Y las notas de crédito lo que hacen es disminuir el monto de las facturas, es el contrario. Si la factura valía 100 y es una nota de crédito de 25, de ahora en adelante esa factura va a tener un valor de 75. Es más o menos así como funciona. La nota de crédito y la nota de débito sería el contrario. ¿Se podría repetirme el escenario número 2? El escenario número 2 es si vendemos exento a nivel nacional, por lo cual no tenemos derecho al crédito fiscal. Todo el impuesto que se paga se traslada al gasto o al costo. Al gasto lo trasladaríamos, si yo lo traslado para la renta, y al costo sí le aumento el precio a mi producto. Okay, vamos a ver. Dice, es decir, que recibimos una factura que no es de mi actividad económica, pero no le envié el correo de rechazar. Que bueno, ahí lo tendríamos que rechazar. Perfecto, vamos a ver. ¿Cómo se genera el borrador de renta? Bueno, como les mencionaba al inicio de la capacitación, hoy nos vamos a enfocar en IVA y en clientes y proveedores. Estos últimos meses, estos últimos 2 meses, hemos estado separando las capacitaciones de IVA y de renta por la cercanía que tenemos con la declaración de renta. Entonces, comentarles que con respecto a la declaración de renta, hay una capacitación la próxima semana que pueden consultar los horarios también. ¿Cómo se ingresan las facturas de compra de otro régimen? Bueno, es importante que recordar que la factura de compra se crea para contribuyentes que no estén obligados a emitir factura electrónica. Entonces, lo que nos menciona don Marcos específico tiene que estar debidamente inscrito, ¿verdad?, en otro régimen. Que normalmente la factura de compra se puede utilizar en dos opciones: para el régimen simplificado y para el régimen especial agropecuario. Estos son para los dos que se pueden utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la parte de factura electrónica, en el menú de facturación, factura electrónica de compra, y lo que vamos a hacer aquí es completar la información de ese documento que compramos como si fuese una factura. Si vamos a registrar un documento de régimen simplificado, colocamos el número de la factura a papel y la fecha cuando hicimos la compra. Luego los datos del emisor, que serían los datos del régimen simplificado, ¿verdad? Donde vamos a colocar cédula, nombre, correo, dirección, número de teléfono, todos son obligatorios, y agrego las líneas de detalle donde se establece por qué o qué es exactamente lo que yo estoy comprando. Recordar que no es simplemente que yo pueda aceptarle una factura de papel a cualquier persona, que es únicamente si por ley no están obligados a emitir factura electrónica, como lo son estos dos regímenes, ¿verdad? El régimen simplificado y el especial agropecuario, que son los dos tipos de personas a los cuales yo puedo aplicarles una factura de compra. Ok, ya emito la factura de compra y de esta forma también se aplica como gasto deducible. Dice, todas las facturas se envían a ese mismo correo. Todas las facturas en efecto de mis gastos, ¿verdad? ¿Qué pasa con las facturas de exportación? No comprendo muy bien la consulta. Las facturas de exportación, ahí estaríamos hablando de una venta, entonces estaríamos pues saliéndonos un poco del tema de lo que es la aceptación de facturas. Tal vez si me explica un poco la situación, con mucho gusto lo podemos ver. Ok, listo, entonces ya tenemos
prácticamente acá todo lo que es la parte de teoría, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un poquito lo que es el borrador del IVA. Para ello, pues vamos a entrar al quede claro. Entonces, si ustedes desean, pues seguir el paso a paso conmigo, lo pueden realizar. Para ello vamos a ingresar nuevamente al sistema de facturación. Entonces ya les comparto nuevamente la pantalla. Aquí, para generar el borrador, ingresamos igual a la plataforma de factura electrónica. Y lo que vamos a hacer es presionar este botón que está en la parte superior derecha que indica quede claro. Cuando presionamos este botón, el sistema nos va a habilitar una nueva pestaña. Es importante que tengan las ventanas emergentes habilitadas para que el sistema lo pueda aplicar. Y aquí vamos a tener la pantalla del quede claro. En esta primera pantalla del quede claro, lo que vamos a ver es información general. Son gráficos informativos que nos muestran cómo vamos avanzando con el impuesto. Entonces, está este primer recuadro que está la relación entre el IVA cobrado y el IVA pagado por mes, donde aquí podemos ir seleccionando mes a mes, ¿verdad? Podemos ir modificando y viendo cómo se ha ido avanzando. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar mayo 2020, que es pues donde tengo estos ejemplos. Permítame un segundo. Gracias por el tiempo. Aquí. Hablábamos en este caso, bueno, que este primer recuadro es una relación entre el IVA cobrado y el IVA pagado por mes. Entonces, acá tenemos este primer gráfico que es el IVA cobrado. Y vean que es por tasa. Entonces, aquí arriba nos muestra cuál sería el color de cada tarifa. Y entonces vamos a ver en este gráfico que yo tengo por acá, que tengo que todo el IVA cobrado hasta el 13 y hay un poquito en naranja que sería el 4%. Y que todo lo que he pagado de IVA está al 13%. Esto nos va a mostrar como esta información básica general que nos puede ir indicando cómo vamos avanzando con el impuesto. A la derecha tenemos el balance del mes, donde igual podemos elegir el mes que deseamos visualizar. Acá yo voy a volver a elegir mayo 2020, que es específicamente el que vamos a trabajar. Y aquí ya tenemos, ¿verdad?, cuáles son mis ingresos y mis compras netas. Esto quiere decir que aquí se va a mostrar mis ingresos y compras sin el impuesto. ¿Ok?
Después bajamos un poquito y tenemos la estimación de utilidad bruta. La estimación de utilidad bruta lo que hace es tomar los balances del mes y va a decirnos, va a tomar los ingresos, va a restarle las compras y me va a indicar cuál es esa estimación. Es importante que es una estimación. Una estimación, ¿por qué? Porque la utilidad depende de muchísimo más allá que las facturas. Entonces, simplemente no es como que todo lo que ya diga acá en la utilidad, eso es lo que va a ser pues, mi utilidad y listo, ¿no? Sino que va a tener muchas variantes adicionales fuera de la facturación. A la izquierda tenemos el porcentaje de proporcionalidad actual. Esto se va a mostrar únicamente a aquellos que hayan aceptado factura, que hayan categorizado y que hayan seleccionado que tienen la proporcionalidad colocando el porcentaje de proporción. Entonces, este no todos lo van a ver. Si no lo ven, pues simplemente va a quedar en blanco, que es ese recuadro. Entonces, no se preocupen si no lo observan. Después tenemos un resumen comparativo de ingresos y compras por año, donde nos va a ir mostrando, ¿verdad? Mes a mes cómo se ha ido avanzando. El estado de avance de los borradores activos, que nos va a decir, bueno, mira, tenemos tantos borradores activos y esto va al 50%, vamos progresado así. ¿Cómo se ha ido progresando con los borradores que hemos hecho? ¿Por qué nos muestra los tres? Porque yo todos los meses, si yo quiero, puedo ir adelantando la declaración de renta. O sea, el sistema me permite, como ya va teniendo toda la información, ir clasificando mis facturas mes a mes. Y ya lo que necesito al finalizar el periodo fiscal, que serían activos, pasivos y demás, agregarlos ya cuando haya finalizado el periodo fiscal y tener la declaración más rápido, ¿verdad? A veces, dicen por ahí, dirían que como buenos ticos, ¿verdad? Intentamos dejar todo como de último momento y corremos después haciendo estas declaraciones. La ventaja que tenemos en el que declaro es que podemos ir avanzando y pues ahí podríamos disminuir muchísimo el tiempo que duraríamos generando un borrador o la declaración. Entonces para esto es este gráfico de acá. Vamos a ver un punto súper importante con relación a la declaración del IVA. Y es que esta declaración del impuesto al valor agregado es muy larga. Es muy, muy larga. Tiene pues ciertos datos que le solicitan o solicitan cierta información y que no es para toda actividad económica, ¿verdad? Sino que es para algunas actividades económicas o que algunos contribuyentes necesitan. Pero de la declaración como es general, entonces pide esos datos. Sin embargo, nosotros a nivel de que declaro, lo que hicimos fue crear una página donde ustedes pueden ocultar pantallas que no necesitan. De esta forma, les va a permitir disminuir muchísimo el tiempo en que también generan inclusive el borrador. ¿Dónde vamos a encontrar esa información? Vamos a la parte superior derecha en el icono del usuario y seleccionamos la primera parte, configuración. En esta primera parte de configuración vamos a tener 6 preguntas que la primera vez que ingresamos van a estar todas así, con una respuesta positiva. La idea de este menú de configuración es que nosotros podamos elegir qué es lo que necesitamos visualizar. Es decir, que hay un montón de información que nosotros no vamos a requerir. Entonces, vamos a ir leyendo una a una para poder identificar qué es lo que requiero y qué no necesito.
La primera dice, realiza ventas a nivel de fábricas o aduanas. Por ejemplo, ventas por catálogo o ventas de tarjetas telefónicas. O realiza devolución de mercancías a proveedores entregados en consignación, envases y embalajes. O compras de servicios desde el exterior. Estas son operaciones que no nos permiten identificar de una forma tan sencilla el impuesto a cobrar. Por ejemplo, ¿qué sucede con las tarjetas telefónicas? Con las tarjetas telefónicas sucede que le dicen las van a vender a 1,000 y ustedes no la venden a 1,000 más el 13%, se venden a 1,000. El impuesto se viene arrastrando desde su fabricación. Por eso es que es como difícil de reportar o encontrar. Aquí, si ustedes no tienen ninguna de estas operaciones, nada más dan clic y lo que van a hacer es ocultar esa pantalla, que en realidad es muy poco usada. Después nos consultan si realizamos ventas a la Caja Costarricense del Seguro Social, municipalidades, corporaciones municipales o algunas otras ventas no sujetas consideradas en el artículo número 9 de la ley 9635. Si tenemos ventas no sujetas, lo dejamos activo, si no, pues también lo ocultamos. Después nos consultan si realizamos compras por importaciones de bienes y servicios. Pues igual, si tenemos importaciones lo dejamos activo, si no colocamos que no. Nos consulta después si genera ingresos por conceptos de juegos de azar o si desarrollamos la actividad económica de casinos. Esto es exclusivo para aquellos que lo tienen como actividad económica. O sea, no es que, por ejemplo, yo voy a reportar si yo fui a apostar el fin de semana, ¿verdad? Y perdí. O sea, no, eso es que hay gente, pues hay personas que se dedican tal vez a jugar en línea, que ya es un ingreso fijo que tienen. Después nos consulta si vende bienes usados, por ejemplo, artículos electrónicos, electrodomésticos. Esto es importantísimo, que también es para aquellos que pertenecen al régimen de bienes usados, ¿verdad? Únicamente. Voy a dar aquí que no. Y el último es si deseamos visualizar el resumen de ventas y servicios grabados al impuesto al valor agregado. Guardamos todos los cambios y con esto ya podemos empezar a generar el borrador. Para generar el borrador, nos vamos al botón anaranjado que se encuentra en la parte superior y vamos a elegir el tipo de declaración con el cual deseamos generar el borrador. En este caso, vamos a elegir de 104, declaración del impuesto al valor agregado. En el año, ¿verdad? En este caso correspondería el 2021 ya. Yo voy a elegir 2020 porque es a donde tengo los ejemplos de las facturas. Ustedes elegirían el mes que corresponda, yo voy a elegir mayo. Ahorita ustedes tienen que presentar la de febrero 2021. Y dan clic en comenzar. Y vamos a empezar. Vamos a empezar a clasificar todos nuestros documentos. Esta primer pantalla, que se llama sección de ingresos, tasas de facturación, no todos la van a visualizar. Únicamente lo va a visualizar aquellos que tienen varias actividades económicas registradas y que han facturado con varias de ellas, ¿verdad? Entonces, con todas. Tal vez en alguna de esas actividades económicas no facturaron en un mes o han emitido solo facturas exentas o exoneradas, entonces el sistema pues va a solicitar que se agregue la tarifa con la que se vende para que pueda calcular el crédito correcto. Entonces, esta forma
sencilla, nada más nos va a mostrar aquí las actividades, la o las actividades que tenemos. Por ejemplo, voy a eliminar esto. Entonces aquí voy a tener que elegir, bueno, aquí ya tengo la de servicios personales, pero me falta venta al por mayor de artículos electrónicos. ¿Por qué? Porque tal vez yo facturé o no facturé ese mes. Entonces, yo lo que tengo que seleccionar es normalmente con qué tarifa del impuesto facturaría yo por la venta de artículos electrónicos. Yo sé que el 13, la agrego y doy clic en siguiente. De aquí en adelante vamos a clasificar mis facturas de ventas. Es importante que somos un grupo bastante amplio, entonces tal vez todos tengan tarifas distintas. El sistema les va a mostrar a ustedes únicamente las pantallas con las tarifas que corresponden a sus facturas. O sea, en otras palabras, yo aquí tengo comprobantes al 2%. Pero para tomar de ejemplo alguno de ustedes, si doña Carolina no vende al 2%, entonces esta pantalla no la va a ver. Pero como don Olman sí factura el 2%, entonces don Olman sí la va a ver. Okay, entonces yo les voy a mostrar pantallas de todas las facturas. Sin embargo, ustedes van a ver únicamente las con la tarifa con la que ustedes venden. Eso sí es muy importante. Esta pantalla del 2% es bastante sencilla. La pantalla del 2% lo que va a hacer es que nos va a mostrar la o las actividades económicas con las cuales se han facturado mínimo una línea de detalle a ese porcentaje. Entonces, vamos a seleccionar esa actividad económica y en la clasificación de documentos vamos a elegir por qué motivo yo voy a vender o por qué he vendido más bien a ese 2%. Puede que vendí medicamentos, insumos o fueron ventas de primas de seguros personales o por ejemplo le vendí a una institución estatal de educación superior, a una universidad pública. O si vendo otros servicios de educación privada. Esas serían las posibles opciones. Entonces, por ejemplo, soy profesor por cuenta propia. Yo sé que brindo servicios de educación privada. Entonces, aquí abajo nos va a mostrar el tipo de documento que estamos clasificando, el número de comprobante, que serían los últimos dígitos del consecutivo de la factura, cédula, nombre del cliente, fecha de emisión, monto neto, la factura sin el impuesto, y la opción de ver el detalle donde podemos visualizar, ¿verdad?, el PDF de la factura. Vamos a dar clic en guardar, clic en siguiente y tenemos los comprobantes al 4%. Igual esta pantalla solamente se va a mostrar a aquellos que han facturado al 4%.
vamos a tener las actividades con las cuales hemos facturado ese 4% y de igual forma vamos a tener que elegir el motivo por el cual hemos facturado con el 4%. Si, por ejemplo, este dice servicios de médico en general y está servicios de salud privada y ventas de pasajes aéreos, yo sé que yo soy médico, entonces lo que brindo son servicios de salud. Aquí tenemos igual la clasificación, que es prácticamente lo que es la información. Damos aquí clic en guardar y siguiente. Y tenemos la clasificación al 13%. La clasificación al 13% sí varía un poquito. Varía ligeramente, ¿por qué? Porque no nos va a preguntar por qué motivo facturamos al 13% si existen miles de motivos por los cuales facturarían a ese 13%. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es elegir, vamos a ver la o las actividades que hemos facturado al 13%. Vean que, por ejemplo, aquí dice que tenemos dos actividades con las cuales hemos facturado al 13%. Yo voy a elegir primero buffet de abogados y tengo que elegir si las facturas que yo he realizado con esa actividad económica han sido por bienes de capital o por servicios. Eso es lo que nos va a consultar en esta pantalla. Entonces yo sé, por ejemplo, que como abogado lo que brindo son servicios, entonces para hacer una clasificación masiva, nada más le doy clic al recuadro de clasificación. Doy clic en clasificación y cambio, o sea, puedo clasificar todas al mismo tiempo. Pueden ver por acá, ¿verdad? En la parte de abajo tengo otros bienes y servicios afectos al 13%, donde primero nos va a consultar o nos va a solicitar más bien que ingresemos el monto de uso o consumo personal de mercancías y servicios. ¿Esto qué sería? Autoconsumo. El autoconsumo se da más que todo en la venta de bienes, no tanto en la venta de servicios. El autoconsumo, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que tiene una llantera y de las llantas que vende, pues tomó 4 para su vehículo personal. Esto en este caso sería autoconsumo, ¿verdad? Porque no se puede hacer una factura a él mismo, sino que debe de establecer o de colocar de forma manual cuál es el monto de esas 4 llantas y para esto está este espacio específico de la declaración. Y el segundo nos solicita que ingresemos también de forma manual el monto de transferencias sin contraprestación a terceros. Estos serían regalías o donaciones que se realizan, ¿verdad? Que tampoco se facturan, entonces se deberían de colocar en este espacio correspondiente. Damos clic en guardar. Siguiente. Y vean que ya clasificamos 2, 4 y 13%. Ahora nos aparecen las ventas exentas. Estos serían para los que facturan al 0% del IVA. Para los que facturan al 0% del IVA, aquí lo que vamos a colocar, ¿verdad? Sería
igual seleccionamos la actividad económica y seleccionamos el motivo por el cual facturamos al 0%. ¿Cuáles son los motivos para facturar al 0%? Por ejemplo, exportaciones, alquileres de uso habitacional que no superen el 1.5 salario base. Tenemos, por ejemplo, venta de sillas de ruedas. Todas estas son operaciones que están al 0%. Entonces, debemos elegir con cuál estamos trabajando. Entonces, supongamos que son exportaciones de servicios. Y recordemos que existían ciertas operaciones que nos daban derecho al crédito fiscal y entre ellas eran las exportaciones. Entonces, si yo realizo exportaciones que me dan derecho al crédito fiscal, como por ejemplo de este tipo, yo le doy clic aquí en el más y donde dice crédito pleno voy a elegir el motivo por el cual me da crédito pleno. Aquí están los motivos, entonces no nos lo tenemos que aprender de memoria. Voy a dar clic en guardar. Y en la parte inferior está otras ventas exentas, donde nos va a solicitar igual si tenemos autoconsumo exento. Guardamos. Siguiente. Este mensaje que nos muestra es informativo. Es únicamente para recordarnos que si tenemos ventas que nos dan derecho a crédito pleno, debemos colocarlo, pero es informativo. Tenemos ahora las ventas autorizadas sin impuesto, que serían las ventas exoneradas. Las ventas exoneradas tienen una gran ventaja que prácticamente ya vienen clasificadas. O sea, yo no tengo que realizar ningún tipo de clasificación, sino que el sistema ya automáticamente pues va a tomar la información de la factura. Entonces ya nos va a decir que esa factura está exonerada por X y Y motivo. Entonces, prácticamente el sistema lo va a colocar automático. Entonces, yo nada más aquí voy a dar clic en guardar y siguiente. Ventas no sujetas es la última pantalla de mis ventas. Eso quiere decir que aquí termino de clasificar prácticamente mis ingresos y después voy a clasificar mis compras, ¿ok? Aquí en las ventas no sujetas, recordemos que las ventas no sujetas más comunes son a la Caja Costarricense del Seguro Social y a las municipalidades. Entonces el sistema de forma automática cargó las cédulas de cada municipalidad y de la Caja Costarricense del Seguro Social para que cuando tengamos alguna venta de este tipo con estas entidades, ya el sistema coloca el monto de forma automática. Entonces, aquí nada más sería visualizarlo. Si por cada actividad económica hay un espacio de otras ventas no sujetas que está disponible para modificar, que aquí lo que vamos a colocar es si tenemos otro tipo de ventas como los servicios de demostración a título gratuito. Cuando hay una persona en el supermercado brindando muestras, esos son demostración a título gratuito. Después tenemos también, al dar clic en guardar y siguiente, vamos a empezar a clasificar mis compras. Y aquí pues hay que tener un detalle, ¿verdad? La primer pantalla de compras se llama clasificación de compras, clasificación. Esta pantalla, y aquí doy mucho énfasis en esto, solamente va a mostrar las facturas con IVA. ¿Por qué únicamente muestra las facturas con IVA? Porque esta es la pantalla con derecho
al crédito fiscal. Okay, entonces solamente me va a mostrar las facturas que tienen impuesto. Importante, ¿verdad? Que si ustedes dicen, mira, es que yo sé que yo acepté 8 facturas, pero aquí solo me muestran 5. Así puede ser que esa factura que usted no esté visualizando es porque no tiene impuesto, ¿verdad? Entonces no tomar en cuenta este punto para poder reconocer y recordar qué es lo que el sistema nos va a mostrar, nos va a visualizar con la información de esta pantalla. Aquí en esta pantalla de compras, en la primera, veamos que tiene una columna de actividad económica. Si yo ya categoricé desde factura electrónica, entonces ya esa información la voy a tener aquí lista. Si yo no he categorizado, todas me van a aparecer sin asignar. No hay problema que me aparezcan sin asignar. Si yo solamente tengo una actividad económica, súper sencillo, porque nada más selecciono todas y elijo la que corresponda. Si tengo varios, puedo ir clasificando de una en una o puedo ir clasificando de varias en varias. Después tenemos una clasificación que el sistema me va a indicar aquí que si lo que compramos fueron bienes, servicios o bienes de capital, que esto el sistema lo toma de la unidad de medida de la factura. Y un punto importante en esta pantalla es que recordemos que existen ciertas compras que no nos dan derecho al crédito fiscal, que a pesar de que tienen impuesto, no nos dan derecho al IVA. Por ejemplo, la alimentación, ¿verdad? Que fue uno de los que vimos en las limitaciones. ¿Cómo se procede con estas facturas? ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, damos clic en el más de la clasificación, el sistema nos va a mostrar esta opción que dice aplica crédito fiscal y va a tener un check, pero yo necesito decirle al sistema que esa factura a mí no me da derecho al crédito fiscal. Entonces yo voy a presionar el check y se va a colocar una X. Y ahí yo le estoy diciendo al sistema que esa factura no me da derecho al crédito. Doy clic en guardar, doy clic en guardar otra vez y siguiente. Y ahora tenemos la clasificación de las compras sin derecho al crédito fiscal. Aquí me va a mostrar todas las facturas que no tienen impuesto y aquellas facturas que yo de forma manual coloqué que no me daban derecho al crédito fiscal, como en la pantalla anterior. Entonces, importante, punto número 1, aquí en esta pantalla. Vean que tengo aquí una actividad económica. Entonces, revisar que aquí donde diga actividad económica no aparezca una opción sin asignar. Eso es un detalle muy común que puede generar tal vez lentitud a la hora de poder categorizar. Entonces es un detalle importante recordar. Después, punto 2, que tenemos que clasificar cada una de las actividades económicas. Cuando son facturas sin impuesto, el sistema automáticamente va a colocar por qué motivo no nos da derecho al crédito fiscal. Si son ventas no sujetas o si son ventas, por ejemplo, exentas, todo eso el sistema nos mostraría la información de forma automática.
Pero, por ejemplo, en la que colocamos de forma manual, que no nos daba derecho al crédito fiscal, el sistema nos va a colocar la clasificación sin asignar y nosotros debemos dar clic en el recuadro y asignarle un motivo. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los cuales esta factura no nos da derecho al crédito fiscal? Bueno, puede ser, por ejemplo, que sean bienes y servicios no relacionados, o sea, que por error yo haya aceptado esa factura. Puede ser también que sea un bien y servicio del artículo número 19 de la ley 9635, que recordemos que aquí estaríamos hablando de lo que eran las restricciones, ¿verdad? Los servicios de alimentación, de desplazamiento, todos estos que no nos daban derecho al crédito. Yo voy a seleccionar este, damos clic en guardar, siguiente, y vamos a tener aquí un resumen de lo que clasificamos en la pantalla anterior. Entonces esto simplemente es nada más mantenerlo, ¿sí? Damos clic en guardar, siguiente. Y aquí vamos a ver el resumen del impuesto cobrado. Entonces aquí vamos a tener que, por ejemplo, cobramos 100.799 colones de IVA y nos va a aparecer en la parte inferior cuánto al 13, cuánto al 4, cuánto al 2, cuánto al 1. Bajamos, damos clic en siguiente. Y vamos a tener el impuesto que hemos pagado. Entonces aquí vamos a ver que dice que pagamos 7.915 colones. En este ejemplo específico que tengo yo por acá, dice que tengo una proporcionalidad del 96%. Por ese motivo, solamente me puedo acreditar 7.598. Y en la parte inferior nos va a mostrar cuántos de bienes, cuánto de servicios, cuánto al 13, todo por tarifa separado y por tipo de compra. Es un resumen también. Damos clic en siguiente y tenemos la hoja de ajustes. Ya prácticamente estamos terminando nuestra declaración del impuesto al valor agregado. La hoja de ajustes nos permite agregar 3 datos de forma manual. El primero es la retención a pagos de cuenta del impuesto. Esto es, por ejemplo, cuando tenemos una tienda y tenemos un datáfono y con el datáfono específicamente, ¿verdad? Cobramos nuestros servicios y el dueño del datáfono, el banco emisor, nos hace una retención mensual de IVA y una retención mensual de renta y pues su respectiva comisión. Entonces, ¿qué iría en este primer espacio? La retención mensual de IVA que hace el emisor de ese datáfono. Le colocamos el monto. Después tenemos saldo a favor de periodos anteriores. Esto sería cuando yo presenté la declaración del impuesto del mes anterior y entonces tuve más compras que ventas. Y entonces tengo un crédito a mi favor. Estoy teniendo un saldo ahí extra y adicional.
Y el último es solicito compensar con crédito a mi favor por el monto de. Esta en específico tiene un detalle, por ejemplo, se utiliza cuando, por ejemplo, presentamos una declaración del impuesto y salió que teníamos que pagar 50,000 colones. Pagamos los 50,000 colones y después de haber presentado la declaración, yo me doy cuenta que se me olvidó agregar un montón de facturas de gastos, que se las olvidé. ¿Qué pasa en ese caso? Que yo tengo la posibilidad de hacer una rectificativa y después de realizar la rectificativa, yo voy a solicitar que ese impuesto que ya pagué, porque pagué de más, que me lo pueda compensar. Eso es lo que estaría solicitándolo. Primero lo solicito a Hacienda y ya después de haberlo solicitado a Hacienda, entonces tengo la posibilidad de compensarlo en la declaración. Coloco el monto aquí. Doy clic en guardar en el sistema. Siguiente. Y listo. Ya tenemos nuestro borrador creado por la plataforma que declaro. ¿Qué es importante? Bueno, con respecto a estos borradores a generar. Importante recordarles que es un borrador, ¿verdad? Que ya nos va a generar, por ejemplo, el monto acá al final. Dice que cobramos 100,799 colones de IVA, que tuvimos un crédito de 7,598, una devolución de 120 colones, que teníamos que pagar 93,000 colones. Sin embargo, en este caso, teníamos también que tengo una retención de 30,000, saldo a favor de 20,000 y una compensación de 5,000, entonces que tenía que pagar únicamente 38,000 colones. Es importante darle clic en finalizar al borrador y lo podemos descargar en formato PDF, que es visualmente como lo tenemos en pantalla, o lo podemos descargar en formato Excel, donde podemos verificar la información y proceder a agregar la información que deseamos. El formato PDF, como se parece mucho a es muy conveniente para trasladar la información al ATV. Después nada más ingresan al ATV y empiezan a generar el borrador de la declaración. Un tip que yo sí les puedo brindar para generar el borrador de la declaración es generarlo utilizando este PDF, ¿verdad? Donde vamos a utilizar las líneas. Voy a abrir acá, por ejemplo, las líneas en azul como las preguntas de sí y no, y las líneas en blanco como los datos exactamente textuales, y nada más vamos trasladando la información. Voy a ir viendo las consultas que tenemos en pantalla. Dice, las compras que se hacen que están exentas de IVA, pero sujetas al impuesto selectivo, ¿cuál es el tratamiento en la facturación y en la declaración del IVA? Aquí tengo la duda igual nuevamente que si estamos hablando de nosotros como vendedores o nosotros como emisores o como receptores. Si estamos hablando de nosotros como emisores, pues ya vimos que va a haber una pantalla de facturas exentas y de facturas no sujetas también. Pues prácticamente esa factura pues va a estar dentro de la aclaración, pero no va a afectar mi débito o crédito fiscal. Igual sería en la parte de las compras. Dice,
Una distribuidora de frutas, verduras, abarrotes y productos de limpieza que genera y compra a varias tasas de impuesto, pero nunca le hicieron prorrata, se puede utilizar aún el que declaro. Con ese escenario, a estas alturas, ¿cómo se sacaría la prorrata? Sí se puede utilizar, y la proporcionalidad, la ventaja es que se calcula con el año anterior. Entonces, que va a tener que generar un reporte de facturas del 2020 con el cual va a ir pues generando la proporcionalidad según corresponda. Okay. Vamos a ver qué otras consultas se tienen. La prorata se debe aplicar en diciembre. No, la prorata se calcula cuando finaliza el año fiscal, pero la prorata se utiliza todos los meses. Todos los meses utilizamos la proporcionalidad, el porcentaje de proporcionalidad. Y si no la hemos calculado y empezamos a utilizarlo, pues acreditándonos el monto total, ¿verdad? Es importante que sí debemos de calcularla para poder utilizar el monto correspondiente, utilizar la información como debe aplicarse. Y en el mes de diciembre, relacionada a la proporcionalidad, también se hace la liquidación, ¿verdad? Que la liquidación es prácticamente confirmar si hemos estado acreditándonos más o menos del impuesto. Okay, vamos a ver, dice, entonces por eso se puede utilizar el que declaro. Correcto, específicamente, bueno, en este caso la proporcionalidad se calcula igual como lo vimos, ¿verdad? Y ya calculando la proporcionalidad, pues ustedes ya estarían utilizando el que declaro con regularidad, no tendrían ningún inconveniente. Si como vendedores, si compramos productos como licores, tabaco, cervezas, estos se venden al 13%, correcto. O sea, recordemos que existe una declaración o un tratamiento por aparte para el impuesto selectivo para el impuesto a las bebidas alcohólicas, pero a nivel al consumidor final, esa va a ser una venta al 13%, que eso es un punto que sí tenemos que también recordar. Exactamente. Igual se aplica con lo del impuesto de consumo. O sea, van a aparecer en la declaración, siempre va a aparecer, ¿verdad? Pero tiene un tratamiento diferente con otras declaraciones, pero igual siempre deben de reportarse en las declaraciones correspondientes. Perfecto. Esto sería con la declaración del impuesto al valor agregado. Prácticamente es la información que necesitamos conocer. Con la declaración informativa, la de 151, solo quiero recordarles varios puntos importantes. El punto número uno es que desde el año 2020, o no, el año pasado, se modificó lo que es la información a declarar y se establece que todo aquello que tenga comprobante electrónico no se debe de reportar en la de 151. Es un punto importante que ustedes deben de conocer y recordar, ¿verdad? Que lo que es la información que tenga factura electrónica no la reportamos en la de 151. Otro punto importantísimo relacionado a la declaración de la de 151 es que Hacienda volvió a ampliar el tiempo y lo amplió hasta el 31 de este mes
Entonces tienen pues aquellos que tengan que presentarlo, los que tengan facturas a papel, tienen un tiempo pues más amplio de presentarlo hasta el 31 de marzo. O sea, la información pues prácticamente que deben de conocer con la de 151 es una declaración bastante sencilla que prácticamente a este periodo no muchos la tienen que generar. Agradecerles a todos por el tiempo de atención. Espero que haya sido bastante pues provechosa la capacitación. Creo que hablamos de bastantes temas y pues a pesar de enfocarnos de la D104, perdón, pues tomamos muchísima información de relevancia. En sus pantallas les dejo algunas rutas de consulta. Pueden comunicarse a todos estos medios para poder resolver sus dudas con respecto a también la plataforma.